con aspecto muy práctico para poder interpretar de la mejor forma estos marcadores y por lo tanto tomar la mejor decisión clínica. Este es el contenido de la charla. Empezaré con una breve introducción. Em, pues la unidad formadora de hueso, que es la que ustedes pueden observar en su diapositiva, si bien es mucho más compleja que lo que en esta caricatura se muestra, a grandes rasgos está formada a la izquierda por células encargadas del proceso de resorción ósea, o sea, del proceso de remover el hueso antiguo, y a la derecha pueden observar a las células que se encargan del proceso contrario, o sea, el proceso de formación ósea. En el primer caso, pues, las células encargadas del proceso de resorción son osteoclastos, que son células derivadas del linaje hematopoyético, específicamente del sistema de macrófago mononuclear. Y los osteoblastos también son derivados de células similares a las hematopoyéticas, pero con otro estirpe. Y estas células que también ven a la derecha, que son células de revestimiento, es uno de los dos objetivos finales para permanecer en el hueso de los osteoblastos, que es precisamente después de haber hecho su función, permanecer en el recubrimiento del hueso. Y las células de abajo a la derecha, en color rosa, que también se pueden ver aquí a la izquierda, que están embebidas o metidas, por decirlo de alguna forma, en la matriz extracelular del hueso, que son llamadas osteocitos, no son más que osteoblastos que ya ejercieron su función anteriormente y se fueron quedando en el interior del hueso. Esos son los dos destinos que tiene un osteoblasto después de haber hecho su función en cuanto a permanecer en el hueso. Otro de los destinos, que es el tercero, es sufrir apoptosis y por eso no están ejemplificadas en la diapositiva. Los osteoclastos los podemos imaginar o puede ser una analogía a los destructores o demoledores en una construcción. Cuando con un edificio antiguo o que sufrió algún daño está en un riesgo inminente de derrumbe y acudió Protección Civil a hacer el análisis y se definió que está en riesgo inminente de derrumbe, se tiene que demoler este edificio y primero, por lo tanto, se tiene que hablar a trabajadores encargados de ese proceso. Los osteoclastos serían un símil de esto. Y una vez habiendo demolido las paredes, el edificio, pues se tienen que llamar a otras personas, en este caso constructores, para que donde previamente había una pared en inminente riesgo de derrumbe, pues se vuelvan a formar tabiques, ladrillos, blocks con su cemento apropiado. Entonces suena muy lógico decir que los dos no deben de trabajar de forma simultánea, ya que no se llegará a ningún objetivo. Primero debe promoverse el proceso de demolición y una vez que esto sucede, el proceso de construcción. Y en el hueso sucede, como he comentado, algo que pues podamos utilizar como ejemplo. Pero para que el proceso de demolición, una vez habiendo terminado, pueda activar al proceso de formación, se tienen que producir sustancias en este nicho que activen al uno y viceversa. Por lo tanto, la actividad osteoclástica eventualmente activa a los osteoblastos y viceversa. Un osteoblasto activado eventualmente produce sustancias que activan al osteoclasto. Como es de imaginarnos, el proceso de destrucción del hueso es más rápido, invierte menos tiempo que el proceso de formación, como prácticamente todo en la vida. Aproximadamente dura de 3 a 4 semanas, o sea, podemos resumir que dura un mes aproximadamente. En cambio, el proceso de formación dura hasta 4 o 3 veces más, en este ejemplo, hasta 4 meses. Y es algo lógico, como he comentado. Y cada vez que una célula se activa, por ejemplo, un osteoclasto, tanto el propio osteoclasto produce sustancias que pueden ser medidas en la circulación o bien los productos de degradación de la matriz extracelular del hueso al ser liberados también pueden ser medidos a la circulación, dígase en sangre y en orina, y por lo tanto ser utilizados en la práctica clínica como marcadores indirectos de la actividad osteoclástica que eventualmente nos ayuden a una toma de decisión clínica. Y en el caso de los osteoblastos sucede exactamente lo mismo. Un osteoblasto activado puede producir una serie de sustancias, muchas de ellas específicas de la actividad osteoblástica y por lo tanto, al ser medidas, también pueden ser un marcador indirecto de la actividad osteoblástica y también ayudar en la toma de decisiones clínicas. Pero como les he comentado, este proceso es bidireccional. Si uno da, por citar un ejemplo, administramos un medicamento que inhiba la actividad osteoclástica, estoy hablando de algún antirresortivo, eventualmente la actividad osteoblástica también va a estar inhibida.
Y esa es una de las explicaciones básicas o fisiológicas del por qué todos los medicamentos que actualmente utilizamos para tratar la osteoporosis tienen una limitada aprobación de tiempo. Y en el caso específico de los bifosfonatos, es una explicación fisiológica del por qué su uso prolongado, más Estoy allá aquí de lo porque estoy que oyendo una está plática. recomendado, pudiera ocasionar fracturas paradójicas o entre comillas atípicas por esta constante inhibición de la actividad osteoclástica, pero que a su vez ocasiona una constante inhibición de la actividad osteoblástica y por lo tanto fomenta o favorece la permanencia de un hueso viejo y por lo tanto frágil. Habiendo dicho esto, que es quizás de lo más importante, al menos como introducción para poder interpretar los marcadores de recambio, hay que tomar en cuenta que los marcadores de recambio son un subrogado de la actividad osteoblástica y osteoclástica, pero que el estándar de oro es una biopsia eh, siguiendo una nomenclatura estandarizada de reporte histopatológico que es llamada histomorfometría. La histomorfometría no es más que una biopsia en un sitio específico del hueso, habitualmente la cresta ilíaca. Por lo tanto, es una zona muy reducida de hueso que al momento de que se ve en el microscopio se puede asumir que la actividad esquelética general es similar a la que está observando el patólogo, aunque no siempre refleja una actividad o la actividad o cómo está la unidad formadora de hueso de manera general. Eh, a pesar de que entonces es el estándar de oro, tiene ese inconveniente. Y el otro, que es el más importante, es que es técnicamente complejo y tener a la mano el equipo necesario para realizar propiamente el procedimiento y el equipo médico capacitado para interpretar una biopsia ósea es también difícil. No sé si ustedes están viendo que se están pintando unas líneas azules en la diapositiva o solo soy yo. Sí, sí se ven. Ah, ok. Bueno, no sé por qué está pasando, pero perfecto. Entonces, como les comenté, esta es una desventaja de la histomorfometría, que es una zona milimétrica del hueso. En cambio, los marcadores de recambio, al ser medidos en líquidos como suero u orina, reflejan, es una medición integrada del estado entero del esqueleto. Y de hecho hay estudios que han tratado o más bien han visto la correlación que existe entre ciertos marcadores de recambio que vamos a hablar con la histomorfometría, y en la mayoría de estos estudios ha habido una correlación moderada. Y hay algo también a tomar en cuenta, es que la concentración dicha de los marcadores de recambio que hayamos medido en un tiempo específico dependerá de la velocidad de producción de dicho marcador y por lo tanto de su excreción. Y aquí hago una pausa para mencionar un ejemplo que es habitual. Hay ciertos marcadores de recambio, como los que mencionaré a continuación, que se ven afectadas su concentración en la enfermedad renal crónica, especialmente la avanzada. En el caso de los telopéptidos, estos pueden verse acumulados y no refleja en sí que haya un aumento en la actividad osteoclástica, sino que más bien hay un fallo o una disminución en su depuración. Siguiendo con la fisiología, em, esta imagen representa un osteoblasto, su membrana, que es esta que estoy señalando alrededor, el interior, y cómo señales de activación pueden llegar al núcleo para conllevar en la producción de vesículas secretoras que contienen colágeno tipo 1 y a su vez, por medio de otros estímulos, liberar calcio y fosfato para eventualmente a- eh, pues formar parte del andamiaje de las fibras de colágeno en forma de cristales de hidroxiapatita, de tal forma que los osteoblastos se encargan tanto de la producción del componente no mineral del hueso, principalmente colágeno tipo 1, pero también del componente mineral, que es la hidroxiapatita. Y las fibras de colágeno tipo 1, si las quisiéramos ver a más detalle, están formadas por estas bandas. Cada 68 nanómetros hay un espacio o una banda, que es un espacio en donde no hay fibras de colágeno. Están orientadas estas bandas o esta zona de brecha que aquí está ejemplificada en la imagen, con una cabeza de una fibra de colágeno orientada con una cola de una fibra de colágeno adyacente. Y siguiéndole hacia abajo, pues hay
otra fibra de colágeno y viceversa, como una forma de escalera. Y entre estos puentes de fibrillas de colágeno se encuentran aminoácidos que están uniendo estas moléculas adyacentes, por ejemplo, residuos de lisina e lisina, que son estas bandas de color morado. A mayor acercamiento, una fibra o una molécula de colágeno tiene una longitud aproximada de 300 nanómetros. em, em, 1.5 nanómetros de diámetro, y a mayor acercamiento podemos observar que está compuesta por tres cadenas alfa, dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Y la disposición de las cadenas es importante para su estabilidad molecular, pero también tiene implicación en la medición de esta sustancia, especialmente por radioinmunoensayo. Y cada fibra, cada cadena de colágeno está compuesta por repetidos o tripletes de aminoácidos. El constante es glicina, seguido de la glicina habitualmente es una prolina o el aminoácido X, y el aminoácido subsecuente o el aminoácido Y habitualmente es una hidroxiprolina. Si bien esto no es algo que se repita en esta secuencia específica de aminoácidos que les he dicho. Por ejemplo, a veces pueden ser otros aminoácidos como arginina, glutamina, treonina, metionina. Pues esta es lo más constante. Y de hecho, las hidroxiprolinas también pueden ser medidas por ejemplo, en orina como un subrogado o un marcador indirecto de qué grado de resorción o liberación de esta cadena de colágeno está siendo excretada, aunque la realidad es que hoy en día es un marcador de recambio que ya es hasta cierto punto obsoleto. Y si regresamos a esta imagen que les pongo aquí a la izquierda, en donde las vesículas secretora o fibra de colágeno o procolágeno tipo 1 naciente está aún unida a extremos y la quisiéramos agrandar, pues tendríamos esta imagen. Entonces, la molécula de procolágeno, o sea, el colágeno que aún no está formando parte de la matriz extracelular del hueso, tiene extremos tanto amino terminal, que son los que estoy señalando acá, y carboxilo terminal. Para poder formar parte o unirse a la matriz extracelular del hueso, estos extremos tienen que ser escindidos por enzimas, ya sea una aminopeptidasa para el extremo amino terminal o una carboxipeptidasa para el extremo carboxilo terminal o C-terminal. Y estos fragmentos son liberados a la circulación y pueden ser medidos en el suero como un subrogado de la actividad osteoblástica. Y desde hecho, la molécula, el propéptido amino terminal del procolágeno tipo 1, el estándar de oro para definir por medio de marcadores de recambioso la actividad osteoblástica. Y ya que la decisión es un paso temprano, o sea, antes de que la fibra de colágeno se forme parte de la matriz extracelular del hueso y al ser secretado por el osteoblasto, es que el propéptido amino terminal de la procolágena tipo 1, así como el propéptido carboxilo terminal de la procolágena tipo 1, son marcadores de actividad osteoblástica. Pero como he mencionado, el estándar de oro es el propéptido amino terminal, y el fundamento para decir que es el estándar de oro es basado en su aclaramiento. Los dos extremos sufren un aclaramiento hepático. En el caso del propéptido amino terminal, el aclaramiento es por las células de Kupfer del hígado a través de receptores scavenger o que se me fue, carroñeros. Y en el caso del extremo carboxilo terminal, también es a nivel hepático, pero estas son por las células endoteliales, por receptores de manosa, que tienen una influencia hormonal, especialmente la IGF-1 y hormonas tiroideas, de tal forma que la variabilidad del propéptido carboxilo terminal de la procolágeno puede estar influenciado por factores que no podemos controlar del todo y que en día a día pueden variar, como la concentración de IGF-1 y de hormonas tiroideas. Entonces, el fundamento del aclaramiento, o sea, que el aminoterminal tiene una menor variabilidad, es que lo ha hecho el estándar de oro para ser un marcador de recambio de formación. Y una vez que la molécula de colágeno tipo 1
ya se excretó del osteoblasto, ya se le cindieron los dos extremos, ahora sí puede permanecer en la matriz extracelular del hueso, pero para ello tienen que sufrir otros procesos. Y uno de los más importantes es que entre los entrelazados de moléculas de colágeno se le unan enlaces con piridinolina o con hidroxipiridinolina, que son estas letras pi, YR o de PIR. Esto no es más que la adición de este aminoácido que tiene puede formar una unión covalente entre los enlaces. En este caso, en el extremo amino terminal, vemos que se le unieron otras dos moléculas y una de ellas en posición carboxilo terminal para asemejar lo que les mostraba más o menos acá, que se vaya formando como una escalerita. Y en este caso podemos observar que sucede lo mismo, pero como una imagen en espejo. Entonces, la formación o la adición de enlaces mediados por piridinolina o hidroxipiridinolina son importantes para que haya estabilidad en las moléculas de colágeno y estas puedan permanecer en el hueso maduro. Ahora, ya una vez que el hueso tiene sus moléculas de colágeno maduro, y aquí imagínense que están estos enlaces de pirinolina y hidroxipiridinolina que les mencioné, pues el osteoclasto, que es esta célula multinucleada que me menciona aquí a la izquierda, tiene que producir una serie de sustancias para poder disolver o digerir estas proteínas para eventualmente formar hueso nuevo por los osteoblastos. El osteoclasto puede producir o ejercer esta función de diversas formas. Una de ellas es por la producción de catepsina K, que es una enzima que se encarga precisamente de eso. Y como un recuento histórico, al ser una enzima que se encarga del proceso de resorción, hubo interés en desarrollar un fármaco, en este caso el odanacatib, para tratar la osteoporosis. Y sí se hicieron estudios clínicos al respecto que no fueron muy fructíferos, ya que hubo una preocupación por observarse una tendencia al aumento en el riesgo cardiovascular. Y por eso es que a la fecha pues no tenemos esta molécula para tratar la osteoporosis. Y de hecho la catepsina K en su mutación en estado nativo, en forma autosómica recesiva, explica una enfermedad esquelética que aumenta la densidad mineral ósea, pero promueve fracturas por fragilidad y esta enfermedad es la pignovisostosis. Otras sustancias como el ácido clorhídrico, por su, por su pH ácido, pueden facilitar la resorción ósea. Y otra enzima, que es la tartrata, la fosfatasa ácida resistente a tartrato en su isoforma 5B, también tiene esta función de la resorción ósea por un proceso de fosforilación, como cualquier fosfatasa, en este caso por osteopontina, que es necesaria para que al degradar la osteopontina es una proteína que une el osteoclasto activado a la matriz extracelular del hueso para que pueda formar la laguna de resorción y ejercer su función. Al propio osteoclasto, al producir o liberar esta enzima, me refiero a los fosfatasa ácida resistente a tartrato en su isoforma 5B, hace que la osteopontina se desfosforile y por lo tanto pierda esta capacidad de unir osteoclasto con matriz extracelular, que le permite por lo tanto la capacidad de migrar, o sea, de seguir avanzando en su laguna de resorción para seguir haciendo resorción ósea en el hueso aledaño. Una vez que esto sucede y se escinden por estas enzimas y el pH ácido de la laguna de resorción, pues se libera a la circulación las moléculas de colágeno, pero pues ya sin sus extremos carboxilo y aminoterminal nacientes. Sin embargo, siguen teniendo extremos carboxilo y aminoterminal, pero ya con enlaces de piridinolina, que antes en la molécula del procolágeno no tenía. Hay que recordar que esta adición o este proceso enzimático de añadir estos aminoácidos es un proceso después de que se excreta la molécula de procolágeno tipo 1. Entonces, el extremo carboxilo terminal es una unión de dos cadenas alfa 1 a piridinolina y el extremo amino terminal es la unión de una cadena alfa 1 con una cadena alfa 2 más un aminoácido de piridinolina. Eh, si un radioinmunensayo o algún ensayo quimiluminiscente automatizado tiene la capacidad de detectar epítopes que tengan esta secuencia o esta secuencia es que podemos tener cierta selectividad para
medir los C-telopéptidos entrelazados, también encontrados en la literatura como CTX, o los N-telopéptidos entrelazados, también encontrados en la bibliografía como NTX, que no son más que los telopéptidos carboxilo o amino terminal, respectivamente. Y como les comentaba, pues este repetido de hidroxiprolina también se utilizó en algún momento como un marcador de recambio óseo de actividad osteoclástica. Y por lo tanto podemos concluir que para la liberación, si es que es necesario que esta matriz extracelular madura sea expuesta a la actividad osteoblástica por medio de la liberación de enzimas o del pH ácido, es por lo tanto que la detección, ya sea en sangre o en orina de estas sustancias, es utilizada como un marcador de actividad osteoclástica. Y en el caso de la fosfatasa alcalínea en su isoforma ósea, que esta se puede medir, este es un marcador de actividad osteoblástica, ya que este es una enzima producida por el osteoblasto, expresada en la membrana o anclada a la membrana del mismo, pero que es producida por el osteoblasto y que tiene un efecto interesante. Como su nombre lo dice, pues es una enzima que al igual que la previa, o sea, la fosfatasa ácida resistente a tartrato, esta fosfatasa que se activa en un pH más alcalino que la otra, también desfosforila. Y lo que desfosforila, o sea, el grupo fosfato al que se retira es del pirofosfato. El pirofosfato es un potente inhibidor de la mineralización del hueso y al momento en el que se le quita un grupo fosfato, pierde esa capacidad y por lo tanto, al inhibir al inhibidor de la mineralización, la fosfatasa alcalina se vuelve un promotor de la mineralización ósea. Y por lo tanto, la fosfatasa alcalina forma parte de este proceso. Algo interesante y que puede ser de utilidad para el diagnóstico de una enfermedad que produce disminución en la densidad mineral ósea por aumento del osteoide es el siguiente concepto. La fosfatasa, otro sustrato de la fosfatasa alcalina, además del pirofosfato, es el piridoxal 5-fosfato o el fosfato de piridoxal, como le quieran decir, que es la principal forma circulante de la vitamina D. Sin embargo, para que la vitamina B6 o piridoxina, para que la vitamina B6 en su forma circulante, o sea, el piridoxal 5-fosfato, pueda permanecer en el interior de la célula y por lo tanto ejercer su función biológica, por lo tanto, por ejemplo, formar parte del ciclo del metabolismo del ácido gamma aminobutírico, em, es necesario desfosforilarlo, o sea, quitarle este grupo fosfato. Si eso no es posible, va a haber carencia intracelular de piridoxina y esto puede promover alteraciones neurológicas, pero a nivel óseo puede promover la aparición de raquitismo osteomalacia por el componente del pirofosfato, o sea, la incapacidad, pero una perla o una utilidad clínica para diagnosticar deficiencia de fosfatasa alcalina es precisamente medir el piridoxal 5-fosfato, ya que bajo este fundamento, si hay deficiencia de esta enzima, se acumulará el piridoxal 5-fosfato por la capacidad o incapacidad de fosforilar y por lo tanto es una sustancia que se utiliza para el diagnóstico de hipofosfatasia, que es una de las enfermedades que promueve la presencia de raquitismo osteomalacia. En cuanto a la osteocalcina, que es otra sustancia derivada del osteoblasto y que por lo tanto se utiliza como marcador de actividad osteoblástica, es una sustancia interesante, ya que tiene tanto un efecto intraóseo como extraóseo, o sea, también tiene un efecto de hormona. En el hueso, la osteocalcina liberada por el osteoblasto, para permanecer en el hueso, tiene que sufrir un proceso de gamma carboxilación. Entonces, tiene que sufrir, por lo tanto, reacciones químicas dependientes de vitamina K. La osteocalcina a nivel óseo tiene una función principal que es alinear la apatita en paralelos a la fibra de colágeno para dar este andamiaje con la adecuada alineación para que el hueso soporte las cargas mecánicas. Entonces la osteocalcina forma parte de este proceso de andamiaje. Una vez que la osteocalcina libe- eh, adherida o que permanece en el hueso por medio de un pH ácido en la laguna de resorción, producto de actividad osteoclástica, está expuesto a él, se descarboxila y por lo tanto puede pasar a la circulación en donde por medio de receptores acoplados a proteínas G, en el caso de músculo, páncreas y testículos, puede aumentar en sus respectivos tejidos
el aumento en la captación muscular de glucosa, aumento en la síntesis de mitocondrias y por lo tanto una mejor asimilación de la glucosa y un aumento del gasto energético basal, que en el escenario de sobrepeso o obesidad, por poner ejemplos, puede ser benéfico. En el caso del páncreas, aumentan la liberación de insulina y aumenta la proliferación de las células beta, y en el caso de los testículos aumenta la producción de testosterona. Y en el resto de los tejidos que se observan acá, el tejido adiposo, hepático y cerebro, pues también tienen efectos benéficos. Por ejemplo, aumento en la producción de adiponectina, que como respuesta o integración final va a aumentar la sensibilidad a la insulina. A nivel hepático también, y por lo tanto disminuir la acumulación intrahepática de lípidos. Y a nivel cerebral, mejore, hay una síntesis de neurotransmisores y además promueve el desarrollo hipocampal y por lo tanto la memoria y algunas funciones ejecutivas. Entonces la osteocalcina tiene una función tanto parácrina en el hueso como endocrina. Y la forma que se puede medir en la circulación, por lo tanto, sería la forma descarboxilada. Y como se pudieran imaginar, los pacientes que utilizan anticoagulantes dicumarínicos, pues tienen una menor capacidad de formar osteocalcina gamma carboxilada y por lo tanto este efecto en el hueso podría ser menor y explicaría el por qué en los pacientes que consumen este tipo de medicamentos tienen una densidad mineral ósea más baja. Quizás también en parte por las enfermedades asociadas al por qué está tomando este medicamento. Y hasta ahora podemos decir que hay algunas perlas que hemos mencionado. Una de ellas es que la concentración máxima de los marcadores de actividad dependerá de la fase del ciclo de la actividad osteoblástica, dependerá de la fase de ciclo de formación que se haya medido. Por ejemplo, el propéptido amino terminal de la colágena tipo 1, ya sea en el extremo amino o carboxilo terminal, es una fase muy inicial de la actividad osteoblástica y por lo tanto se pueden encontrar elevados en la fase proliferativa del osteoblasto. La fosfatasa alcalina ósea específica se secreta en la fase de maduración de la matriz extracelular, o sea, una vez que ya se, se produjo el andamiaje de colágeno tipo 1 y es necesario que haya inhibición del inhibidor de la mineralización. Y como final, en la fase de mineralización, la osteocalcina ya para nada más alinear este andamiaje de apatita y promover una mayor resistencia a las cargas mecánicas. Entonces, este proceso que les comenté que puede durar hasta un mes está dividido en tres fases y dependiendo de la fase del osteoblasto en la que estemos midiéndolo, que clínicamente no va a ser posible saberlo, es que podemos encontrar más elevación de una que de otra. Y si medimos, por ejemplo, el propéptido amino terminal en un paciente que ha recibido un medicamento para tratar osteoporosis, por ejemplo, un anabólico, y lo medimos de manera inicial, es esperado, o al poco tiempo de que se inició este medicamento, que haya una elevación de estos péptidos mayor que cuando estemos en la fase de mineralización, y no significa que el medicamento haya fallado. Ajá. Y es por eso, esa es parte de la explicación del por qué los ensayos en sí tienen una variabilidad inter e intraensayo propia, que sucede en prácticamente cualquier sustancia que medimos. Entonces, hasta ahora podemos aterrizar que hemos hablado de estos marcadores de formación, la fosfatasa alcalina oseoespecífica, el propéptido amino terminal y carboxilo terminal de la procolágena tipo 1 y la osteocalcina, y de resolución los enlaces cruzados de la porción carboxilo y amino terminal de la colágena tipo 1, eh, este que no lo mencioné, pero también es un marcador por el mismo fundamento que les he comentado, y la isoforma 5B de la fosfatasa ácida resistente a tartrato. Y ahora hablando de aspectos prácticos sobre estos marcadores, es importante hablar sobre los factores preanalíticos. Todos los marcadores de resolución muestran un patrón circadiano y descienden hasta un 20 a 40% poco después de la ingesta de alimento. Y su pico, tomando en cuenta como referencia una persona que duerme en la noche y está despierta durante el día, tiene un pico a las 6 de la mañana y un nadir a las 6 de la tarde aproximadamente. En el caso de los C y N telopéptidos medidos en sangre, la muestra debe ser tomada, por lo tanto, entre estas horas, que es como está estandarizado, en ayuno, un tubo anticoagulado con EDTA, y si se tardará más de 2 horas en procesar, se tiene que ultracongelar a menos 80 grados. Y cuando serán medidos en orina, cuando es al azar, esta debe ser medida en la segunda orina del día, en ayuno, y debe corregirse por creatinina, pero también medida al azar.
Y en el caso de la medición en orina de 24 horas, su valor se debe de indexar a la creatinina y debe tomarse en cuenta si existe sarcopenia o función renal alterada, que en estos casos, pues con mayor razón, es importante el valor indexado, que de hecho así se debe interpretar. Pero como les he comentado, los N-telopéptidos o los E-telopéptidos pues pierden valor en la enfermedad renal crónica avanzada. Otro aspecto preanalítico es que los marcadores que tienen em, poca variabilidad circadiana solo se miden en suero o plasma. Estos son aquellos que tienen una variabilidad menos del 10%. Y la Federación Internacional de Química Clínica recomienda al menos la medición de C y telopéptidos, o sea, un marcador de actividad osteoclástica, y el marcador de actividad osteoblástica que recomienda es el propéptido amino terminal, por los motivos que les he comentado. Sin embargo, en la práctica clínica, la decisión de cuál medir depende en gran medida de la disponibilidad, el costo y el contexto clínico. Por ejemplo, si alguien tiene enfermedad renal crónica avanzada, la fosfatasa alcalina oseoespecífica, el propéptido amino terminal, la fosfatasa ácida resistente a tartrato, no se modifican y nos pueden ser de utilidad para catalogar qué grado o qué subtipo de enfermedad mineral asociada a enfermedad renal crónica avanzada se tiene. Por lo tanto, ya una vez dicho estos fundamentos, podemos imaginarnos para qué se pueden utilizar. Hay que tener muy claro que no se utilizan para diagnosticar enfermedades, sino más bien se pueden utilizar como herramientas añadidas para el diagnóstico de alguna de ellas. La más común, la osteoporosis. O sea, los marcadores de recambio hoy en día no se ha aceptado su uso para el diagnóstico de, aunque tienen utilidad. Por ejemplo, una vez que se decide dar un fármaco que quizás tenga una poca biodisponibilidad bioral, el ejemplo de algún bifosfonato bioral, y quisiéramos evaluar si hay absorción o adherencia al fármaco, la medición de marcadores de recambio es una muy buena herramienta. También es útil cuando en el caso de los bifosfonatos estamos en una etapa de descanso o holiday y queremos tomar decisiones clínicas de reiniciar o no la terapia de bifosfonatos con densidad mineral ósea, eh, radiografías, riesgo de caídas y marcadores de recambio. En el mieloma múltiple, la elevación de marcadores puede preceder a una recaída y por lo tanto se ha sugerido que se puede utilizar y para valorar la afección ósea de tumores sólidos previos a procedimientos dentales, que aquí pues no es algo absoluto y hay algunos profesionales de la salud bucal que quizás lo soliciten para tomar una decisión absoluta cuando en realidad desde nuestro punto de vista pues no debería de ser así. Y otra cosa que también puede ser útil es que una persona que está recibiendo un tratamiento X, Y o Z para tratar osteoporosis y que estamos seguros de que le está llegando, dígase algo administrado por vía subcutánea o intravenoso, o sea, en donde nos queda claro que la disponibilidad es del 100% en el caso de los intravenosos, y de pronto tiene una elevación de los marcadores de recambio cuando previamente estaban inhibidos, hasta no demostrar lo contrario, debe hacernos sospechar que es una fractura. Em, y como les he comentado, a pesar de estar acoplados, el marcador de recambio que esté ligado directamente al mecanismo de acción del fármaco tendrá el mayor cambio. O sea, al pesar de estar acoplados, osteoclasto y osteoblasto. Por ejemplo, cuando damos un anabólico, se va a estimular en cierto grado también la resorción ósea, pero en la medida en la que la proporción sea mayor a favor de la actividad osteoblástica, es que el efecto neto va a ser un aumento en la densidad mineral ósea, un aumento en la calidad de la matriz extracelular del hueso y por lo tanto una disminución en el riesgo de caídas. En el caso de los C y N-telopéptidos, quiero mencionar que los ensayos en suero tienen una menor variabilidad intraindividuo en contra de los de orina, por lo tanto son los preferidos. Sin embargo, debido a que la secreción de tanto los N como C-telopéptidos cambia durante el día, una medición integrada durante un día, siempre y cuando la función sea normal y la depuración de creatinina sea un más reflejo de la tasa de filtrado glomerular y no de la masa muscular, podría ser útil para integrar más cambios, o sea, los que suceden a lo largo de un día. Y estos efectos o acciones que podemos tomar para disminuir esta variabilidad intra e interensayo
pueden ser simplemente medirlo en ayunos, medirlo en una fase del ciclo menstrual que no sea la lútea. eh, También puede ser, hay un aumento del recambio en situación en invierno, pero aunque es modesto y por lo tanto no debe de cambiar nuestro actuar. Y como pueden observar en esta tabla, las dos primeras, que es el ciclo circadiano y la ingesta de alimentos, son las que pueden tener una mayor importancia en modificar esta variabilidad. Por lo tanto, es que la recomendación es mídanse no durante la noche, sino en la mañana y en ayuno. Y en cuanto a variables que no podemos controlar, pues las dos más importantes son la edad y el sexo. Y en cuanto a la edad y el sexo, los valores de referencia a utilizar deberían de ser idealmente en una población de la misma etnia, sexo y edad. Y en el caso específico del tratamiento para osteoporosis y el uso de los antirresortivos como de los marcadores de recambio óseo, perdón, como un subrogado o una medida indirecta de la eficacia de los medicamentos, debe ser comparado con la población más joven, no con la población de referencia de la misma edad de la persona, por ejemplo, en la menopausia. Entonces, el uso clínico de ellos puede ser para estudiar la densidad mineral ósea baja, ya que concentraciones especialmente elevadas de marcadores de recambio o la falta de cambio de un fármaco con una adecuada disponibilidad es sugerente de una causa secundaria y nos debe hacer regresar un poquito al pasado y preguntarnos si es que efectivamente habremos descartado causas secundarias de osteoporosis. Y a un mayor aumento basal, o sea, virgen a un tratamiento de determinado tipo de marcador, puede predecir una mejor respuesta a ciertas clases de medicamentos. Por ejemplo, cuando en proporción haya un mayor aumento de la actividad del marcador de recambio de actividad osteoclástica que de osteoblástica, se pudiera asumir que esa persona va a responder mejor a un antirresortivo que alguien que tenga un patrón distinto. Y como les he comentado, si de pronto los marcadores están inhibidos o en un valor más bajo para la etnia, edad y sexo de la persona en cuestión, y de pronto hay un aumento, esto puede ser reflejo de una nueva fractura y debe de hacernos buscar fracturas asintomáticas, especialmente de columna. Y para no tardarme un poco más, esto aplica también para los anabólicos. Hay un concepto llamado ventana anabólica, que es al inicio de la administración del anabólico, o sea, temprano a la administración del mismo, es cuando hay mayor formación de hueso y por lo tanto se pudiera ver el efecto mayor en el marcador de formación que en el de recambio y después eso no es tan marcado. Em, y los ensayos clínicos paradigma que han, que han conllevado la aprobación o uso habitual de ciertos medicamentos, por ejemplo, antirresortivos, pues han utilizado fosfatasa alcalina específica, el propeptidoamino terminal de la procolágena tipo 1 o los etelopéptidos, algunos también osteocalcina, en un subgrupo de personas como marcadores indirectos de qué tanto efecto ha tenido el fármaco. Y por lo tanto, si quisiéramos ser algo eh, estrictos en ese sentido, pues deberíamos de emplear estos mismos marcadores. Sin embargo, de nuevo, la decisión depende mucho de qué tengamos disponible. En el instituto, estos son los marcadores que medimos. La hidroxiprolina se sigue midiendo y pudiera ser útil en ciertas enfermedades, por ejemplo, tubulares o tubulopatías que puedan desarrollar algún Fanconi. Esto lo discutí hoy con el doctor Reza, dicho sea de paso. En cuanto a conclusiones, pues el proceso de destrucción y formación de hueso puede ser medido de forma indirecta por marcadores de recambio. El conocimiento de los aspectos fisiológicos que determinan su producción y eliminación son la pauta y el uso clínico es amplio. La justificación de su medición dependerá de cada paciente, la disponibilidad de los mismos y de la costo efectividad específica a la indicación de cada medición. No hay que darse de golpes en el pecho si no los tienen, más bien saber en qué condición vale mucho la pena hacer un esfuerzo y cómo interpretarlos. Y pues les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Eduardo, por esta excelente plática. Me pareció pues excelente la explicación de toda la fisiología del hueso. Y no sé si haya alguna pregunta por parte de la audiencia, alguna duda, algún comentario.
Veo que alguien, perdón que interrumpa, veo que alguien pide si puedo poner una diapositiva. Entonces voy a volver a presentar la pantalla. Me dicen si la ven. Sí se Este, ve. sí, me pidieron que regresara a esta diapositiva, ¿verdad? Si quieren tomarle captura de pantalla. De hecho, qué bueno que comentaron esto. Estos no son los actuales. En el caso de los N-telopéptidos, ya las unidades de medición son equivalentes de colágena ósea. Entonces, este no es el actual. Ahí se las debo. Pero bueno, si en algún momento quisieran hacer en algún otro lugar y resulta que es este mismo inmunoanálisis enzimático, pues probablemente se la van a reportar así. Y también te lo desglosan en edad o en etapa reproductiva, previo a la menopausia y después de la menopausia. Y como les he comentado, en el caso de una mujer con osteoporosis asociada a la menopausia tratada con un antirresortivo, la meta, si es que quisiéramos decir que hay una meta de, de valor de N-telopéptidos o C-telopéptidos, debería de ser el de una mujer previa a la menopausia, algo parecido al puntaje T, entonces va a ser comparado con una mujer joven que alcanzó su masa ósea pico. Aquí es el mismo fundamento, debería ser el valor de referencia a utilizar el de una mujer previo a la menopausia. Como quiera, yo creo que sería muy bueno que nos puedas compartir algunas de las diapositivas para subirnos ahí a la plataforma de IECO y que todos lo podamos repasar. Entonces, ¿hay alguna pregunta de la audiencia? O, bueno, aquí tenemos una pregunta de la doctora Erendi. Dice, ¿cuáles son los marcadores que considerarías económicamente más accesibles y algún laboratorio? Por ejemplo, en Chiapas, el laboratorio Quest o algún otro laboratorio. Ok, la realidad es que tengo poca experiencia pidiendo marcadores de recambio en otros lugares que no sean el instituto. Precisamente cuando me ha tocado medir, que recuerdo solamente un caso, fue en Quest. em, y fueron cetelopéptidos y fosfatasa alcalina óseo específica. Tengo entendido que la fosfatasa alcalina óseo específica no es tan cara como en México suelen ser los C o entelopéptidos. Y curiosamente, en una de las referencias que les puse de un artículo de Endocrine Reviews del 2023 del doctor Richard Eastel, menciona en más de una ocasión que son accesibles y pone el ejemplo de que en Reino Unido, porque él es de allá, en Sheffield, si no mal recuerdo, están en 12 libras esterlinas. Y digo, bueno, para un país eso es accesible, para otros no. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Yo diría que la fosfatasa alcalina ósea podría un buen marcador de actividad osteoblástica. Y en el caso de los C o N-telopéptidos, su costo puede ser cercano a los 5,000 pesos. Entonces sí es una decisión difícil, soy muy con sinceridad. Ajá. Muchas gracias. Creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé, doctor, si nos puedas compartir como conclusiones qué casos serían en la práctica clínica en los que pues más nos servirían o nos podrían ayudar para la toma de decisiones o diagnóstico. ¿Qué marcadores y en qué casos consideras tú pues costo-beneficio la medición? En mi experiencia, yo creo que donde cobran más relevancia es en el estudio de densidad mineral ósea baja para la edad. O sea, en alguien joven, ya sea hombre o mujer, que por algún motivo se le midió una densidad mineral ósea y es baja, especialmente cuando está especialmente baja, valga la redundancia, y no aparenta tener una enfermedad en ese momento que explicara eso, dígase osteomalacia, hiperparatiroidismo secundario o primario, por mencionar algunas relativamente frecuentes. En ese caso, después de haber hecho una historia clínica minuciosa, incluido medición de segmentos corporales, el estadio Tanner, haber preguntado sobre su desarrollo puberal y prepuberal,
para poder imaginarnos si más bien fue algo que ocasionó que no alcanzara su masa ósea pico y por lo tanto actualmente hacernos llegar a la conclusión que no es alguien con osteoporosis, sino con densidad mineral ósea baja por no haber alcanzado su masa ósea pico. La medición de marcadores de recambio óseo puede ser muy útil para que con la lógica podamos decir esta persona no tiene un daño en la microarquitectura ósea actualmente, que es la definición clínica de osteoporosis, daño en la microarquitectura más densidad mineral ósea baja, y con base en el resto de herramientas, llegar a la conclusión de que esa persona no necesita una medicina y que quizás en algún momento de su vida, cuando era pequeño y tuvo desnutrición, anorexia o una enfermedad grave como alguna neoplasia en la niñez, hicieron que en aquel momento no alcanzara su masa ósea pico y que ahora que es adulto, quizás en remisión de estas enfermedades, no tenga daño en la microarquitectura, sino más bien densidad mineral ósea baja y por lo tanto no ameritaría utilizar una medicina. Ese, a mi parecer, es donde pudiera tener más utilidad y en donde quizás sí valdría la pena si están en un lugar en donde no sea tan fácil medirlos, platicarle al paciente que valdría la pena hacer este esfuerzo de gastar algunos miles de pesos, si es que está en su posibilidad, para integrarlo al estudio diagnóstico. Y, por ejemplo, en el caso de que un paciente esté con prolia para tratamiento de osteoporosis y que vaya teniendo buena respuesta y que decidamos dar una dosis como de consolidación de algún bifosfonato, que hay controversia entre cuántas dosis son necesarias administrar, por ejemplo, de ácido zoledrónico, ¿crees que ahí pudiera haber alguna utilidad o qué nos recomendarías medir? Sí, esa es otra muy buena pregunta y yo también opinaría que tiene utilidad porque hay personas que necesitan, por ejemplo, una aplicación y a los 3 meses otra de ácido zoledrónico para consolidar y parte de lo que se puede utilizar para decidir darle esta otra dosis eh, en un tiempo quizás no tan ortodoxo como lo que estamos habituados es con ayuda de los marcadores de recambio. Si no hubo esta inhibición esperada después de la primera dosis, pues darle la segunda dosis, con la finalidad de estar seguros de que fue una dosis apropiada o adecuada para consolidar el efecto que se ganó durante los 10 años de denosumab. Ujú. Sí, y otra situación en la que yo creo que también podría ser de utilidad es personas que, por ejemplo, por osteoporosis les dieron, por ejemplo, Prolia o ácido zoledrónico, que tenían osteoporosis severa y que no hubo buena respuesta o que siguen teniendo osteoporosis severa y que ahora tenemos la posibilidad de dar un anabólico óseo, pues ver qué tanto beneficio podría haber porque sabemos que estas personas que ya recibieron un antirresortivo, pues van a tener menos respuesta al anabólico. Sí, eso es un excelente comentario. Por cuestión de tiempo lo pasé, pero precisamente es lo que se observó en el estudio Data Switch. O sea, haber recibido previamente un esquema antirresortivo y después transicionó a un anabólico, que es la línea de color rojo, se vio que paradójicamente se asoció a una disminución de la densidad mineral ósea, que ahora ya sabemos que la explicación es esa, la que comentas, que para que el efecto anabólico sea lo más potente posible o se le saque el mayor jugo al efecto anabólico, tiene que haber algo de resorción, o sea, tiene que haber huequitos por la laguna de resorción para que se rellenen de nuevo hueso. Eso tiene un montón de lógica y parte de lo que podemos medir para asumir que si tiene suficientes huequitos o lagunas de resorción para después rellenarse es corroborar que haya marcadores de resorción elevados. Sí, porque a lo mejor también ahí sí sería, o sea, sí valdría la pena como costo-beneficio, porque pues los anabólicos son caros y si los damos cuando todavía pues hay mucha antirresorción, pues puede ser que no haya tanta respuesta.